Muy bien. Perfecto. Vamos conectándonos a la página. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Está bien con la conexión? Esperen un segundo, vamos a ir viendo que esté todo bien con la conexión. ¿Sí? Ahí está. Quiero saber si ya se estaba viendo en pantalla. Eso, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero agradecer primero que nada a todos los de Physiobasic por esta invitación a hablar de un tema tan importante como es el linfedema. ¿Sí? Primero que nada, como es un tema que es para todos en general, para todos los kinesiólogos que ya están trabajando en linfedema, para los que recién se inician también, queríamos aprovechar toda esta jornada de que estamos justamente todos en casa para poder hablar sobre linfedema. Bueno, he querido traerles algunas imágenes para poder ver y analizar cómo es esta patología. Después vamos a ir contestando algunas preguntas según se vayan suscitando. Bueno, les voy contando un poco. Soy la kinesióloga Paola Yáñez Chandía, trabajo en la Argentina, en Buenos Aires específicamente. Hace 27 años que me dedico a trabajar con pacientes con linfedema. Esta es una especialidad compleja, multidisciplinaria. En realidad no conviene trabajarla de manera aislada porque son muchos los puntos que tenemos que trabajar y ayudar al paciente para poder atenderlo correctamente. Vamos a hablar de prevención también. La primera vez que vi un paciente con estas características, me pregunté lo que quizá muchos de ustedes se preguntaron. ¿Cómo llegó a este grado de edema? ¿Por qué no se atendió antes? ¿O qué falló en el tratamiento? Espero que se escuche bien claro, ¿sí? Me van diciendo ahí para saber si se está escuchando bien. Perfecto, muy bien. Bueno, como les decía, la primera vez que vi un paciente con estas características me llamó poderosamente la atención que se habían demorado en el diagnóstico. Y cuando ya está instalado, ¿cómo se previene? ¿Y cuál es el tratamiento kinésico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento fisioterapéutico? ¿Cómo podemos ayudar a una paciente con estas características? Esa fue mi gran duda. De ahí en más, que empecé a estudiar ya desde los primeros años de la carrera, cuando la palabra linfedema no se hablaba, en realidad dentro de la carrera de kinesiología, mucho menos los primeros años, era un tema que se vería más adelante. Me encontraba con algunos gráficos como este, que es de 1885. Como verán, vemos una dama antigua con un pie normal y del otro lado una malformación quizás imaginaria, quizás lo imaginó o por qué lo dibujó así este dibujante. Yo creo que no lo imaginó, yo creo que realmente lo vio. Realmente creo que estas lesiones eran úlceras, realmente creo que vio un gran linfedema, una elefantiasis, como bien lo dice. Vean que es de 1885, 1885. ¿Saben por qué estoy seguro que no lo imaginó? Porque yo he visto casos así, he visto pacientes con esas características. Pacientes en los cuales, al no tener el tratamiento adecuado, han llegado a esta gravedad. Y en este punto, ¿puedo ayudarlos? Sí, también.
puedo ayudarlo, pero tenemos que lograr, y es una gran misión la nuestra, de ayudar a estos pacientes a que no lleguen a esos estadios. Lo ideal es encontrarlos en este tipo de estadios, en el que si bien se ve una diferencia entre uno y otro miembro, no hay grandes lesiones en la piel. Por otro lado, tengan en cuenta acá, ven la calidad de la piel áspera, ¿no? Eso es por una hiperkeratosis, aumento de capa córnea engrosada. Ahí vemos un punto importante, el cuidado de la piel. Tenemos realmente que hacer un trabajo multidisciplinario con el flebólogo, ¿no? Linfólogo especializado en esta terapia, con la dermatóloga, también para los cuidados de la piel, médico clínico, endocrinólogo, nutricionista. Todo eso es fundamental para ayudar a estos pacientes. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. Es lo primero que me preguntan los pacientes, pero no tiene una solución definitiva. Bueno, estoy viendo los saludos, gracias, veo que de varios lugares, de Argentina, sí, también del interior del país. Bueno, hola a todos. La verdad, un gusto poder compartir con ustedes esta tarde muy linda acá en Buenos Aires, aunque solo la podamos ver desde la ventana con la cuarentena. Bueno, quería resumirles, porque la verdad que es un tema muy grande como para poder resumir, pero algunos puntos importantes para tener en cuenta para ayudar a los pacientes. Primero explicarles que es una patología crónica, tiene tratamiento, no tiene una cura definitiva, no hay soluciones mágicas, pero es muy importante que el paciente aprenda a cuidarse la piel. Lo primero que le digo, y le pregunto al paciente, si ha ido al podólogo, si está cuidando los pies de algún tipo de infección, porque a mayor infección, mayor linfedema. A peor calidad de la piel, peor va a ser el linfedema. Entonces, tienen que cuidar la piel, tienen que saber hidratarla, tienen que aprender a evaluar su propia piel también, a saber, a la palpación, yo les enseño a tocar la zona del edema, dónde está endurecido, dónde está más dura la piel, entonces ahí quizá haya que exfoliar, colocar algún tipo de crema exfoliante, acudir a la dermatóloga, no andar descalzo, también no tiene que andar descalzo por la casa porque se puede lastimar con algo. Son esos pequeños cuidados y explicarle por qué. ¿Cuál es la función del sistema linfático? La función del sistema linfático es justamente ayudar. Quería saber, ¿están viendo las imágenes o creo que solo ven en grande la principal, donde estaba el nombre? ¿Me avisan? ¿O ven cuando cambian las slides? A ver. ¿Lo ven ahí? Eso quisiera que me digan. Ah, no están cambiando las diapositivas. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Todo esto desde el Facebook. A ver, reanudar presentación. Esperen un minutito, lo vamos a volver a... Voy a volver a compartir, a ver. Voy a volver a compartir pantalla. Esperen un minuto. Esto es lo que pasa con los vivos, ¿no? Estamos renadando acá la presentación. Espérenme un minutito. Mientras les voy comentando. A ver. A ver si hay eso. Ahora sí, parece que... Hola, hola. Ahora sí. Bien, se había visto solo la primera. Y ahora creo... Bueno, ahí tenemos el caso de un paciente. Bueno, qué suerte que me avisaron, porque si no yo seguía hablando, colocando las diapositivas y no lo veían. Bueno, estoy leyendo así sus comentarios para saber. Bueno, ahora ¿qué están viendo? Están viendo al paciente, el caso de un paciente con linfedema, ¿correcto? Bueno, espectacular. Lo que les comentaba, he visto muchos pacientes, por ejemplo, este hombre cuidaba en el sur,
un parque nacional y lo picó una abeja. ¿Qué pasa? Nadie sabe cómo está su sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático es nuestro sistema de defensa, entonces hasta que no se pone a prueba, en realidad no sabemos cuántos colectores linfáticos tenemos, cuántos ganglios tenemos. Eso es lo que le explico al paciente, para que pueda llegar a entender un poco qué es lo que le está pasando. Y acá nuevamente los cuidados de la piel. Si ven en la foto más oscura, donde está la marcación, porque le hacemos toma de medidas en la primera sesión, tenía una capa córnea engrosada, varias zonas de la piel que no se movían y había que tratarlo. Desde ya el cuidado de las uñas, la higiene personal, son las denominadas medidas higiénicas dietéticas. Mantener desinfectada la piel para evitar cualquier tipo de infección, porque como les comenté anteriormente, las infecciones van a generar mayor lesión al sistema linfático y por lo tanto mayor linfedema. De ahí que en estos casos es muy importante el tratamiento multidisciplinario. Acá vemos cómo midiendo en la región del tobillo, que tenía un contorno de 45,5 centímetros, era un paciente muy delgado, pasó a 35 centímetros, ¿sí? Esta diferencia importante, vamos a pasar a ver a otra de las slides. Vamos a ver si lo permite. A ver. Estoy viendo que se trabó, pero ahí va, listo, muy bien. Luego de 20 sesiones, el paciente obtuvo una mejoría que se notó, sobre todo en la piel, por eso les digo que hay que evaluar. Después de evaluar esta zona de la piel, que como verán está más hidratada, se le coloca una prenda de compresión, ¿sí? Pueden ver la prenda de compresión o no les llegó la imagen. Quizá la imagen puede ser que llegue después, esté más lenta, pero les comento un poco. Ahí llegó, ¿ven? Hay un delay. Esto es como en la televisión en vivo. En esta imagen el paciente tiene bien arrugada la piel, cosa que lo pone muy feliz. Es la única vez que los pacientes son felices por tener arrugas. Bueno, estas son 20 sesiones. Acá pregunta Cecilia si son 15 sesiones, estas fueron 20. Intensivo. Bueno, en estos casos de tratamiento intensivo, el paciente retorna a su lugar de origen, y digo esto porque él no vivía en Buenos Aires, vivía en el sur, con una media de compresión, ¿sí? Eso le va a ayudar, por un lado, a proteger la piel, y por otro lado, a mantener los beneficios, ¿sí?, que necesitaba para mantener su salud. Es decir, en todos estos casos denominados, ¿no?, que se puede ver en internet, se puede buscar muchísimas imágenes, se pueden ver imágenes de las denominadas elefantiasis. Uno siempre se pregunta, ¿por qué llegó a ese estadio? ¿Por qué el paciente nadie lo aconsejó antes, ¿no? Fotos de internet como las que ustedes están viendo. Quizá faltó información, y estamos en una época en que la información nos llega ahora de muchísimos lados. Entonces nosotros podemos informar a través de las redes sociales, a través de charlas en los hospitales, a través, como ahora justamente que estamos utilizando Facebook para informar, que esta patología tiene tratamiento, ¿sí? Fundamental es el drenaje linfático manual, Para poder realizar un correcto drenaje linfático manual, es muy importante conocer la causa del linfedema y la anatomía, por supuesto, del sistema linfático. Yo intento explicarle siempre a los pacientes de manera sencilla cuál es su problema y por qué es tan importante, insisto, tanto en los cuidados de la piel para que no haya infecciones. Le explico que en el cuerpo humano
que esto lo habrán visto hasta en el colegio los pacientes, todo nuestro cuerpo tiene un 80% de contenido líquido, además de los músculos, además de los huesos, y eso se mueve por diferencia de presiones. Algunos recordarán la ley de Starling, el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica. También les cuento que los vasos sanguíneos, que normalmente son tubulares cerrados, sistema venoso, circuito mayor venoso, sistema arterial, son diferentes del linfático. Y acá hay una característica. Le explico a los pacientes. El drenaje linfático manual es muy suave, es superficial, porque no necesito llegar al músculo a un nivel profundo, ¿sí? De ahí la diferencia con un masaje, porque hay pacientes que me comentan que incluso las han hecho supuestos drenajes linfáticos y les ha causado dolor. Creo que a ustedes les deben haber comentado algunas pacientes. Hola Paola, estoy viendo la lista de la gente que se va anotando. Bueno, un abrazo enorme para todos. Como les contaba, estos pequeños detalles que yo le cuento a los pacientes es para que entiendan lo delicado que es el sistema linfático, lo frágil que puede ser, y por eso es muy importante cuidarse. Y el drenaje linfático manual es la técnica manual por excelencia. Si bien los últimos años, ¿qué es lo que se estuvo viendo? Los últimos años se estuvo observando que no solamente la técnica de drenaje linfático manual es ideal para este tipo de patologías. Ustedes sabrán que hay otras técnicas manuales, ¿no? Como ser inducción miofacial, Kaltenburg, osteopatía, método Paul, Pilates, etcétera, etcétera, etcétera. Podría hablar de un montón de técnicas que actúan sobre las fascias, porque no podemos tratar el cuerpo humano de manera aislada. Entonces, es muy importante conocer distintas técnicas manuales para poder trabajar con nuestros pacientes. Y al paciente que quizá una técnica le resulta perfecto, a otro no. No es lo mismo trabajar el linfedema de miembro superior que el de miembro inferior. No es lo mismo trabajar en una mujer obesa, que tenemos que trabajar manualmente muchísimo la parte abdominal, trabajo de ejercicios de respiración, tenemos que ayudar a mejorar la elongación de toda la cadena muscular posterior. En todos esos casos, uno también, es algo que yo lo charlo mucho con mis colegas, no tenemos que sentirnos que somos el dueño de la verdad y que nuestro método es el mejor, no. Yo trabajo mucho en conjunto. Hay pacientes que vienen quizá una vez por semana conmigo y otra vez por semana van a tratarse con otro colega o otra colega que trabaja una terapia manual, o van cada 10 días, no importa. En estos casos, estoy hablando de pacientes con patología del linfedema muy avanzada, necesitamos trabajar en conjunto, ¿sí? Esa es la idea. Es sumamente importante trabajar desde la piel, que acá vemos en la imagen, la están viendo, un esquema del capilar linfático, con todas las miofibrillas. Tenemos nuestras fibras de colágeno, elásticas, es decir, en todas estas estructuras están las fascias, y en todo este sector tenemos el líquido, ¿sí? La linfa dentro del colector, pero todo ese líquido que se fue formando en el espacio intersticial rico en proteína, que está impidiendo el normal movimiento, ¿no?, de los líquidos, se empieza a dificultar más cuando hay sobrepeso y cuando hay un acúmulo de triglicéridos en los adipocitos. Entonces, por un lado tenemos la linfa, ¿no?
dentro de los colectores linfáticos. Ahora van a ver otra imagen de una mujer operada de cáncer de mama. Yo siempre les comento, ¿no?, a los pacientes que toda esta masa líquida no es que se puede sacar con una jeringa, porque a veces en el mundo imaginario de los pacientes me dicen, ¿cómo puedo hacer para...? O sea, ¿no existe algún tubito, alguna cirugía mágica que me saque todo el líquido? Yo le explico que esto no está encapsulado, no es como la cápsula articular de la rodilla, no. Esto está absolutamente todo el tejido dañado. Esta señora fue operada de cáncer de mama cuando era muy joven, tenía 35 años. Nunca le dijeron que no podía usar ese tipo de ropa interior. Ven en la zona del hombro, llegan a observar el elástico del sostén, del corpiño. Le está comprimiendo uno de los colectores principales, una de las vías derivativas principales para ayudar a drenar la linfa del brazo. Acá es una prenda incorrecta. Yo le digo a las pacientes operadas de cáncer de mama que en su casa intenten no usar ropa interior o usar algún tipo de ropa con el elástico flojo, o que coloquen alguna hombrera, algo que no corte la circulación. Si nosotros, como terapeutas que vemos al paciente todos los días o 3 veces por semana, no se lo decimos, nos vamos a encontrar con un tratamiento incompleto, porque por más que yo realice el drenaje linfático manual todos los días que venga el paciente al consultorio, trabajando la zona del cuello, la región supraclavicular, esta zona queda bloqueada. Entonces va a su casa, el beneficio le duró 1 hora y retrocedemos, volvemos hacia atrás. Entonces no sería lo recomendable. Bueno, ¿están viendo bien ahí la imagen de la paciente con el linfedema? En el caso de esta señora, fue al médico y cuando se le empezó a hinchar el brazo, que por supuesto no estaba tan así, pero ya se le había hinchado, porque había empezado con la mano, acá porque la mano ya la tiene mejor en la fotografía, el médico la mandó a la modista. El oncólogo le dijo, usted no tiene cáncer, vaya a la modista y se hace la ropa a medida. Tanto es así que hasta los sacones se hizo a medida. Y eso nuevamente no tiene que suceder. Tiene que encontrar una respuesta al paciente. Pero si no sabe, si ustedes no le informan de que esa respuesta existe, de que existe un tratamiento para el linfedema, el paciente no lo va a poder adivinar. Y en casos así, sí o sí hay que hacer una técnica combinada, porque la lesión a nivel muscular que tiene en la espalda, debido al peso que tiene el brazo, es también significativo. Entonces hay que trabajar sobre los músculos de toda la columna, además del tratamiento clásico de drenaje linfático manual, fisioterapia, para los que usen la parte de fisioterapia, y vendajes, ¿sí? El vendaje multicapa para ayudar a comprimir todo este líquido y ayudar a disminuir el linfedema. Vamos a seguir entonces comentando un poco, por un lado, todo lo que tiene que ver con la prevención. Los ganglios cumplen una función inmunológica, ustedes lo saben, pero el paciente no lo sabe. Entonces hay que repetirle hasta el cansancio que si le sacaron los ganglios de la axila, va a tener que cuidarse. Que si tiene una mascota o un gato y lo rajuña, tiene que desinfectar la piel. Si se va a cortar las uñas, las cutículas, lo ideal es que no se corte las cutículas o que use su propia tijera, ¿no? Todo muy desinfectado. Vuelvo nuevamente a las actividades de la vida diaria. Una mujer en la casa cocina, plancha, lava.
se puede quemar con el horno, se puede quemar con la plancha. Pacientes que han tenido incluso caídas en la casa, se han golpeado la muñeca, han tenido un leve esguince, pero ese esguince es suficiente como para generar después edema. Ahora, lo importante, lo más importante de todo es lograr que no llegue a estos estadios avanzados, como les mostré en algunas fotos. Es lograr que acuda antes al médico, que acuda antes a empezar el tratamiento, esa prevención. De ahí, vuelvo a comentarlo por los que se fueron agregando nuevamente al grupo acá de WhatsApp, que está en nosotros educar al paciente, ¿sí? Está en nosotros explicarles que no tiene que tomar sol en la zona afectada, que tiene que tener cuidado con quemaduras, con cortes, que los pies, por ejemplo, en el caso del linfedema del miembro inferior, tiene que cuidarlo como si fuera un pie diabético. Y les pueden hacer algunos gráficos fáciles también y explicarle lo complejo que que son nuestros linfáticos, que son muy pequeñitos, que el 80% de la linfa circula por el sistema linfático superficial, que tenemos, ¿no?, que realizar esas maniobras de movilización suave de la piel, ¿no?, ayudar a generar un espacio mejor entre la epidermis y la dermis para poder trabajar sobre el sistema linfático. Continuando entonces un poco con el tema que ahora nos trae, recordemos que no existe una sola técnica de drenaje linfático manual porque no todos los pacientes son iguales. Pasa lo mismo con las cirugías. Ahora varios pacientes me preguntan, ¿me opero? Y depende del origen del linfedema, depende del estadio, depende de la edad del paciente, depende de las patologías asociadas. Todo eso depende del resultado final, de una cirugía o un tratamiento. Si ustedes se ponen a pensar, esto se lo comento a mis colegas, si ustedes se ponen a pensar la cantidad de variables que existen, ¿no?, desde los hábitos de higiene y alimentación, y no hablo de dieta, hablo de alimentación saludable, todas estas variables que inciden en el resultado final para que el paciente o la paciente esté bien, son muchas. Fácil deben ser 10 variables. Por eso a algunos pacientes les va mejor con una determinada técnica de drenaje linfático manual, nombrando las clásicas, ¿no?, Boder, Ledoux, Foldi, Godoy, etcétera, ¿no? Todas esas técnicas están basadas en estudios de investigación. Todas esas técnicas han tenido sus pacientes que dan resultados. Perfecto. Todas esas técnicas respetan la anatomía linfática. Ahora, la combinación, si voy a trabajar más sobre un grupo ganglionar axilar, si voy a trabajar más sobre el cuello, sobre el abdomen o sobre la ingle, va a partir de las diferencias de cada una de estas técnicas. En la región supraclavicular trabajan todas las técnicas de drenaje linfático manual, para lo cual vean la importancia también de mantener descontracturados los músculos del cuello, ¿correcto? Toda esta zona del cuello es fundamental mantener descontracturado, elongado y realizar drenaje linfático manual. Por más que el linfedema esté en los miembros inferiores, ¿sí? Uno nunca va a trabajar directamente sobre la zona que está el linfedema. Vamos a ir a trabajar sobre los diferentes territorios con los que nos encontramos. ¿Cómo sé hacia dónde derivar la linfa? Todos ustedes conocen el signo de Stemmer. El signo de Stemmer, que es positivo, cuando no se puede juntar los pulpejos de los dedos,
en una zona de edema que a la palpación es duro, normalmente el signo de Stemmer se toma en el pie o en la mano. Pero ¿qué pasa si quieren ver la circulación de la linfa? ¿Qué pasa si quieren ver que en la ingle de la pierna afectada hay algún bloqueo o no? Bueno, muevan la piel, palpen la zona, tomen el signo de Stemmer en la ingle, en el caso de un linfedema, por ejemplo, unilateral de miembro inferior. Palpen esa zona. Si hay un bloqueo, si la piel no se mueve libremente en por lo menos 3 direcciones, tenemos que buscar la salida, tenemos que seguir evaluando al paciente, tenemos que seguir buscando hacia dónde llevar la linfa, hacia el lado contralateral, quizá por la zona lateral de tronco, hacia la axila. Entonces son muchas las zonas. Muchos me preguntan también, ¿cuánto dura un drenaje linfático manual? Bueno, eso depende. La foto que les mostré de la paciente con un brazo enorme, un solo brazo me puede llevar 45 minutos, pero en alguien con un linfedema leve, con 25 minutos es suficiente. Hablo en el brazo. Si así hablamos de ambas piernas, y estamos hablando de un mínimo de lo ideal, ¿no? 50 minutos. Ni hablar si es un gran linfedema. Yo he llegado a estar 2 horas con una paciente. 2 horas, pero estoy hablando en casos graves ya. Queremos que se mueva la linfa. Queremos lograr eso. Y para que se mueva la linfa, el espacio que hay entre la epidermis, la dermis, hipodermis, tiene que existir. Y para poder generar ese movimiento, realizamos el drenaje linfático manual. Y en mi caso, y con colegas con los que trabajo que también usan el taping, el llamado taping linfático, lo aplicamos sobre la piel para que este movimiento de la piel siga progresando la actividad de circulación linfática. Por otro lado, como vemos acá en el slide, la diferencia que existe entre las presiones del líquido intersticial dentro y fuera del vaso es lo que ayuda a la circulación linfática. Por eso también el vendaje multicapa es importante, porque necesito a veces mayores presiones externas para compensar la presión interna que no se está moviendo. Por otro lado, ¿qué más mueve a la linfa? Mueve el empuje recibido por la contracción de las fibras musculares. ¿Qué voy a necesitar? Ejercicio. ¿Cualquier ejercicio? No. Cualquier ejercicio no. Y también es importante las prendas de compresión medias, de compresión graduada, indicadas por el médico, o las medias de compresión, que son muy importantes para que el paciente realice sus ejercicios. ¿Correcto? La actividad entonces contráctil de los vasos linfáticos depende de la genética de cada uno, depende del funcionamiento fisiológico. No podemos trabajar sobre el sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema linfático está regido por el sistema nervioso autónomo. Ahora, yo comenté algo que quizá ustedes se habrán preguntado muchas veces. El sistema linfático, que actúa gracias al sistema nervioso autónomo, es decir, parasimpático, realmente no podemos actuar sobre él. O si hacemos una terapia de relajación, trabajo de yoga, respiración, musicoterapia, otras terapias alternativas, que ahí hay muchísimas, reflexología, ¿por qué no? ¿No estaríamos ayudando también al funcionamiento de nuestro sistema parasimpático y por lo tanto ayudando a la circulación linfática? ¿No sería también eso un trabajo muy importante para realizar?
no hay trabajos de investigación, o hay muy pocos, hay en realidad en cuanto al dolor, en cuanto a las cefaleas y el drenaje linfático manual, he leído algunos, pero para que tengan en cuenta. Bueno, imaginemos que el paciente pasó de médico en médico, no tuvo tratamiento absoluto, entonces aumentó el líquido en el espacio intersticial. Quizás se fijó que se le estaban agrandando el dorso del pie, quizás fue el médico. Lamentablemente nos pasa mucho acá en la Argentina de pacientes que van con el tobillo hinchado al traumatólogo y les dicen que es un esguince de tobillo, sin hacer un diagnóstico diferencial. Acá hay otro tema, diagnóstico diferencial, es fundamental. Me ha tocado pacientes como una maestra de 28 años que tenía un linfedema unilateral muy marcado, que le habían dicho que era un esguince de tobillo y ella dijo, jamás me esguincé, ¿cómo puede ser? En la medida que iba averiguando otros médicos, se le fue hinchando cada vez más la pierna. Esto puede pasar semanas o meses. Nuestro organismo se defiende por la actividad de los linfangiones, por la dilatación vascular. El cuerpo empieza a defenderse con apertura de anastomosis linfovenosas, apertura de anastomosis linfolinfáticas, aumento de la actividad de los macrófagos tisulares, es decir, nuestro cuerpo se defiende. Pero si la carga linfática sobrepasa esta capacidad de transporte, nos encontramos con la aparición del edema, que sea al principio un flevedema, porque hay una insuficiencia venosa quizá, o un linfedema puro, dependerá nuevamente de varios factores. ¿Por qué digo que el sistema linfático es esencial para la vida? El sistema linfático es esencial para la vida porque sin él, si nos faltara en absoluto, no podríamos vivir. Es parte del regulador de los líquidos del medio interno. Sería imposible. Entonces, hay que darle prioridad. Lamentablemente, como mucha gente ni siquiera sabe que tenía sistema linfático, mucho menos va a poder cuidarlo. Nuevamente, yo les quiero volcar a ustedes esta responsabilidad de informar en distintos grupos, de informar en las escuelas, de informar a través de las redes sociales, cómo es la prevención del linfedema. Y ante cualquier aumento de volumen, sin una causa aparente, el paciente acuda a un flebólogo, a un linfólogo, para que le pueda hacer un diagnóstico diferencial. No esperemos a que se deteriore del todo la pierna o las piernas, ¿no? En el caso del linfedema de miembro inferior. Acá tenemos en la fotografía una paciente, ¿no? Sexo femenino, con un edema bilateral, asimétrico, tenía una insuficiencia venosa, después se sumó a la larga una linfática. Por otro lado, tenemos algunos pacientes muy jóvenes. El paciente de esta foto tenía 27 años. Digo tenía porque justamente hace 27 años que trabajo con pacientes con linfedema y esta foto debe ser de 1996 más o menos, 97. Este muchacho jugaba mucho al fútbol y me comentaba que por más que coloque las piernas en alto, en ese momento está con un almohadón, no se movía el líquido para nada. No se hablaba de medias de compresión en ese entonces, sí cuidaba muchísimo su higiene, ven que tiene las uñas bien cortadas, los pies bien limpios, el talco, se cuidaba de no tener micosis, pero veía que cada vez que iba a jugar al fútbol aumentaba y aumentaba y aumentaba este líquido. Y en ese entonces no había la información que existe ahora. Piensen que estoy hablando de 1996. En este caso, la carga linfática es normal,
pero la capacidad de transporte disminuye. Le faltaban colectores linfáticos, le faltaban colectores linfáticos. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Por un lado, en el caso de los pacientes jóvenes, les enseño a vendarse el pie, dedo por dedo, con el taping, el tobillo, primero el taping. El taping tiene que ser sobre la piel, así que no sobre el pelo. Por eso a los pacientes varones les pido que ya vengan depilados la zona del tobillo, ¿sí? Solo en el pie y la zona del tobillo les coloco el taping y después le hago el vendaje multicapa tradicional, que ustedes conocen, igual lo voy a nombrar. Entonces, si tuviéramos que decir, ya que hoy hablamos del linfedema, ¿qué es el linfedema? Tendríamos que decir que es un acúmulo de líquido. Si bien existen muchas definiciones, sabemos que hay un aumento del líquido en el espacio intersticial, rico en proteínas. Está fallando entonces mecanismos que hacen que no se pueda retirar todo ese exceso proteico del espacio intersticial. Ahí cumple un factor fundamental la alimentación también. Hay algunos estudios, después podemos compartir alguna información sobre eso. Hay reacciones inflamatorias crónicas, esto es quizá lo más complejo, ¿no? Evitar esas inflamaciones crónicas que lesionan cada vez más el sistema linfático. ¿Y cómo lo hago? Ayudando a los cuidados de la piel, como bien lo dije al principio. Que el paciente use también su manga de compresión, eso va a evitar que se lesione, que se lastime. También vamos a ayudar con las medias o con las vendas. En esta época de cuarentena hemos tenido que enseñarle a pacientes autovendaje, si bien no es lo ideal porque no es fácil vendarse solo, pero si no tiene medias de compresión, ¿qué hace? Un mes encerrado en su casa, sin vendaje, sin tratamiento, sin drenaje, sin nada. Iba a retroceder en los estadios. Por eso, los pacientes que veíamos que tenían esa capacidad de poder entender, ¿no? De cómo vendarse, cómo presionar, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, les decíamos con videollamadas. Para eso es fabuloso la tecnología, nos ha ayudado a estar un poco más cerca de nuestros pacientes, ahora que no podemos ir al consultorio, en cómo vendarse. Porque los que tienen media o manga, no hay ningún problema. Se colocan la media, se colocan la manga. Pero ¿qué pasa con los pacientes con elefantiasis? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? En los cuales una media, una manga, no les entran las medidas estándar. Les comento acá, según la etiología, que existen linfedemas primarios y linfedemas secundarios. Los linfedemas primarios debe haber como 144 clasificaciones diferentes. Fácil, muchísimas. Y secundarios, para que se entienda qué es un linfedema secundario, es aquel que debido a una patología o debido a un accidente, porque también las fracturas expuestas de tibia y peroné generan lesión, debido a una cirugía o accidente, se lesiona la anatomía del sistema linfático. Hay menos ganglios, hay menos colectores, ¿no? menos vasos linfáticos. Entonces aparece el linfedema a determinadas edades. Puede ser primario, como vemos en la fotografía, la ven ahí, en los bebés, o secundario. De ahí va a depender todas estas variables que estuvimos hablando. Si vemos en la imagen a esta señora con un gran linfedema, una foto bien antigua también, de 1997, si yo le digo a esa señora que se ponga una media, es imposible. Necesita tratamiento, por supuesto. Si hay
algún tipo de infección, el tratamiento va a ser estrictamente médico, reposo, antibióticos, ¿no? Los medicamentos que el doctor indique. Pero si ya venía en tratamiento, ya veníamos realizando el vendaje multicapa y justo en medio del tratamiento les toca quedarse en sus casas y no poder acudir al hospital, no poder acudir a los centros de salud, atención, hay que enseñarle un vendaje por lo menos básico. ¿Sí? Eso es fundamental, es ayudar al otro. Y por supuesto, explicarle que si ese vendaje le genera dolor, es porque está mal aplicado, que lo saque. Los pacientes, mejor que nadie, saben qué les duele. Los pacientes, mejor que nadie, saben qué les hace bien cuando empiezan a escuchar a su cuerpo y saben qué les hace mal. Yo intento que los pacientes tomen conciencia de su cuerpo. Les debe haber pasado, hay gente que ustedes ven que está como con los hombros elevados y le dice, relájese, y te dice, estoy relajado. Y no, tiene que aflojarse, tiene que aprender a regular el tono muscular de su cuerpo, y también el paciente tiene que empezar a entender y hacerse amigo, porque lo va a acompañar toda la vida, de su pierna con linfedema, y observar qué le hace bien, qué le hace mal, ¿no? Desde lo que es alimentación, porque hay pacientes que me dicen, mire, algo tan insólito como me dicen, tomo vino y se me hincha la pierna. ¿Por qué? No tengo la menor idea. O tomo alcohol, cerveza, lo que sea, y se me hincha más la pierna. ¿Será lo que uno desecha? ¿Será el desecho del metabolismo que va al espacio intersticial y algo pasa químicamente hablando, ¿no? En el espacio intersticial que hace que aumente ese líquido. Bueno, no lo sé, no soy bioquímica, pero sí sé que el paciente mejor que nadie, cuando uno le enseña, educa al paciente con los autocuidados que son tan importantes en estos tiempos, ahí logra entonces curarse. Es un decir, curar algunas heridas, ¿no? Podríamos, disculpen si me pongo media filosófica, pero si alguno piensa que es uno el que le va a solucionar todos los problemas al paciente, está equivocado. Y el paciente también tiene que entender que no le vamos a solucionar todos los problemas. Esta señora era costurera, vean, no podía levantar el brazo. Con los ejercicios, con las ganas que ella quería mejorar, logramos. Yo siempre digo logramos, porque no es que lo que hago yo con mi técnica de tratamiento, que es realmente multidisciplinario del linfedema. Realizo drenaje linfático manual, realizo taping, en miembro inferior, presoterapia secuencial, uso ondas de choque, uso varios elementos, varias herramientas para tratar a cada uno de los pacientes, hasta presión negativa, las ventosas a nivel de columna, para que no esté contracturada. Muchísimas técnicas hay para trabajar, ¿no? Por eso nos enfocamos en los objetivos de tratamiento, disminuir el dolor articular. Esta señora, vea la carita de dolor, mastectomía bilateral, tenía osteoporosis, estaba con una periartritis de hombro terrible, entonces yo también tengo que trabajar sobre el dolor. Preguntarle al paciente, ¿no? Ven ahí la foto, la señora, una de las pacientes del hospital, yo tengo que ayudar a disminuir ese dolor, ver qué músculos hay que elongar, después dedicarme al edema, o sea, preguntarle al paciente qué es lo más urgente, qué es lo que necesita. Había una señora que tenía su linfedema en miembro superior y además se había fracturado una muñeca, que me decía, Paola, yo necesito ir sola al baño, me quiero poder manejar de subirme el pantalón, bajar el pantalón, la ropa interior sola, una señora de 86 años. Entonces, escuchemos al paciente, ayudémoslo con los autocuidados, reeduquemos los movimientos, y de ahí la importancia que es
que tiene que ver con recuperar la fuerza, mejorar la postura, que pueda realizar sin ayuda las actividades de la vida diaria. Bueno, ahora les voy a mostrar otra foto en la cual tenemos que evaluar la postura de la paciente. Esta paciente tenía lesionado, ¿sí?, el plexo braquial, mucha radioterapia, muchísimas cirugías a lo largo de sus 72 años. Lamentablemente, cuando yo la empiezo a trabajar, nunca le habían trabajado los músculos del cuello ni de la espalda, entonces la rigidez había generado esta postura. ¿Ven el cuello inclinado? ¿No? ¿Lo pueden observar? Bueno, ahí está. Ahí la movilidad articular está afectada. Sin embargo, aunque no movía para nada el brazo, el drenaje linfático manual, acá lo vemos en una sesión, ayudó. Se había lastimado, logran ver en la foto, ahora van a ver una foto donde está el linfedema con la piel que se había lastimado, ahora no me acuerdo exactamente con qué, es una foto de hace muchísimos años, pero uno le indica al familiar que la está cuidando a la señora que tenga cuidado con esto, que tiene que desinfectar, que ante el primer síntoma de la piel enrojecida, tiene que llamar urgente al médico para que le receten un antibiótico. También tenemos que entonces que educar al entorno familiar. Y ahí poder trabajar después, pasado el proceso de infección, podemos trabajar con el drenaje linfático manual. Bueno, entonces, conclusión, el linfedema puede abarcar todas las zonas del cuerpo: cara, miembro superior, uni, bilateral, una pierna, dos piernas, hemicuerpo, los genitales. Para todos vamos a necesitar un tratamiento multidisciplinario. No existen protocolos de tratamiento mágicos. Bueno, y acá, en los mecanismos de compensación, ojalá nuestros pacientes llegaran en los primeros estadios, ojalá, cuando apenas es una fase hematosa. Entonces, primero y principal, evitar las erisipelas, las infecciones de la piel. Si ustedes están atendiendo a una paciente, quizá por otra cosa, que les cuenta que fue operada de cáncer de mama, explicarle la importancia de los cuidados para no tener ningún cuadro infeccioso. Ojo con la jardinería, ojo con todas las espinas de las rosas, con el calor del horno. Lo mismo los pacientes que trabajen cerca de hornos, porque me ha tocado atender chefs o pizzeros que están en las pizzerías con mucho calor en las piernas, los mozos, etcétera, según el trabajo que realiza. Por eso es importante saber el trabajo para poder ayudarlo. Y en cuanto a los estadios, lo ideal es que pudiera mejorar en 3 meses. La clasificación clínica de un estadio 1 sería sin una lesión cutánea, incluso las uñas de los pies todavía se ven bien, puede llegar a responder a los 3 meses. Están los relieves óseos desaparecidos, puede ser unio bilateral, como vemos en esta fotografía del paciente de 27 años. Perdón. Ahí está. Necesitaba un vasito de agua. Bueno, como les contaba, en este estadio es ideal trabajar quizá una semana intensiva con vendaje multicapa y después las medias de compresión, que para ese caso no necesita medida. Ahora bien, cuando el estadio ya ha avanzado, hay lesiones en la piel, vamos a tener que realizar un multicapa, y la cantidad de sesiones, y es probable que necesitemos unas 24 sesiones. Insisto, depende de la edad del paciente. Y en casos ya más graves, más avanzados, como algunas fotos que les mostré, en esos casos, sí o sí hay un tratamiento multidisciplinario y va a haber que trabajar también con el postquirúrgico
En el caso de las elefantiasis, acá en la Argentina, se está trabajando las cirugías para ayudar a sacar el resto de tejido, ¿no?, que sobra después de haber hecho la terapia física descongestiva. Antiguamente, incluso les diría hasta la década del 80, estos casos se amputaban. Yo espero que esto no siga existiendo, aunque lamentablemente me he enterado de casos en el interior del país y en países vecinos, que personas con estos grandes linfedemas, con estas piernas con elefantiasis, como les había mostrado en algunas fotos, si bien es en blanco y negro esta foto que les muestro, a color impresiona mucho más, y hemos tenido pacientes con esas características. Tiene solución, aunque lamentablemente me he enterado de casos que los han amputado, y esa no es la solución. La solución está en informar, en educar al paciente, en ayudarnos entre todos, junto con los médicos, a que el tratamiento existe, se puede realizar. Como conclusión, les quiero mostrar acá en esta slide el tratamiento del paciente con linfedema, cómo lo trabajamos, con las medidas higiénicas dietéticas, el drenaje linfático manual, que higienice sus heridas, que se seque bien entre los dedos de los pies, estar alerta a cualquier tipo de lesión. La fisioterapia, ¿sí?, la fisioterapia que ustedes tengan y que esté también comprobada que es bueno para el paciente, sea para trabajar para disminuir la fibrosis o para disminuir el dolor o para favorecer el retorno venoso. Volvemos a lo mismo, los objetivos. El vendaje multicapa, como vemos la paciente en la foto de arriba, que tiene linfedema en el brazo, post cirugía de cáncer de mama, y en el hombro tiene colocado el taping. El taping puede ser aplicado, técnica muscular para el dolor, técnica para el drenaje, técnicas combinadas, que yo suelo denominarlas taping linfokinésico, para lograr los resultados más óptimos para el paciente. Por ejemplo, la paciente, alguna de mis colegas del interior del país la conocen, gracias a Dios muy bien está, después del tratamiento y que todo ese colgajo de piel lo pudieran operar el equipo médico. En ese caso, a la cabeza estaba el doctor Ciucci, doctor Luis Macovecchio. Ayudaron a esta paciente y la mano no se puede operar. Entonces la mano necesita de nosotros, drenaje linfático manual, vendaje multicapa y el taping. ¿Ven? Es un poco el resumen de un tema amplísimo. Cada imagen podría contarle la historia de cada paciente. Tengo videos aplicando la parte de fisioterapia y pacientes que me permiten, que tengo la autorización de publicar sus fotos. Me pueden seguir en Instagram, ahí está mi apellido, y podemos seguir charlando días enteros, ¿no? Aprovechando la cuarentena, intentamos informar. Está la página de Facebook de lucha contra el linfedema, con más de 4.500 personas, donde también hay muchísimos pacientes de Latinoamérica con esta problemática, este miedo, que están encerrados en su casa sin poder hacerse tratamiento. Por eso es que intentamos ayudar con todos los autocuidados para el paciente. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado. Les agradezco realmente a todos este tiempo, y nos seguimos manteniendo entonces en comunicación, sea por WhatsApp o sea por el Instagram. Así que bueno, les agradezco a todos la charla. Así que bueno. Perfecto. ¿Alguna pregunta?
A ver si puedo ver, si logro ver, esperen, a ver, si logro ver las preguntas. Un segundito. Tengo que entrar desde el otro lado. A ver. Déjenme que entre por la otra pantalla porque ahora estoy en Zoom. O si no, hagamos algo. Voy a ir viendo las preguntas y después se las puedo ir contestando. El audio.